He visto el dolor acercar hacia mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. He estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre y que al final será mucho mejor lo que ves. Saludos. Nos alegra enormemente contar con tu presencia aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Largo, un espacio de encuentro y comunidad en el Señor. Te damos la bienvenida. Por favor, te pedimos que pongas tu celular en modo avión o vibración durante este tiempo para evitar distracciones. También, si estás acompañado o acompañada de niños de 0 a 10 años, te informamos que tenemos un ministerio llamado Escuela Dominical, donde ellos pueden participar si así lo prefieres. Gracias por ser parte de esta comunidad donde buscamos crecer juntos en el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Amada Iglesia, disfrutemos de este tiempo de adoración. Vamos a dar lectura entonces al capítulo 3 de la epístola de Segunda de Tesalonicenses, a partir del versículo 6 al 15. Dice la palabra del Señor: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros
nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. La predicación de esta mañana estará a cargo de nuestro amado pastor Luigi Naveda. Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio estar delante de ustedes y poder exponer la palabra de nuestro Señor. Así que preparemos nuestros corazones para meditar en Él. Seguimos con el estudio de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, como nuestro pastor ya lo había leído anteriormente. Entonces, en este texto vamos a identificar un problema que se estaba desarrollando con los de Tesalónica, que Pablo menciona diciendo que algunos que estaban caminando desordenadamente. Entonces vamos a ver cuál es ese desorden, porque es una palabra tanto general o generalizada. Luego Pablo en el mismo pasaje ofrece instrucciones para poder corregir ese problema, para que aquellos que no querían someterse a la dirección puedan corregirlo. Y tercero, Pablo se ofrece a sí mismo como modelo de corrección, porque tanto su ministerio como su estilo de vida era un ejemplo para que podamos imitarlos. Pero antes de seguir con la exposición, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor. Señor Dios bueno, todopoderoso, gracias Señor por este día que nos has dado. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos alimenta cada día, porque hablas a nuestros corazones, Señor. Queremos rogarte que nos des el entendimiento, la claridad, Señor, para que podamos comprender, Señor, todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz. Queremos, Señor, que nos ayudes a poder entender para corregir también algunas actitudes en nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Desarrollaré este tema respondiendo a 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema a corregir? Se encuentra en los versículos 6 y versículo 11. Como ya el pastor ha leído, es interesante ver que en el versículo 6, Pablo no comienza diciendo o identificando el problema para luego ampliarlo, sino que él comienza diciendo qué hacer con aquellos que estaban actuando de esa manera. Vamos a leer el versículo 6. Dice lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La palabra traducida como desordenadamente en el lenguaje griego es ataktos, que implica a alguien que no se somete a las reglas, que no se somete a las normas de la comunidad en la que vive, y en este caso de la iglesia, alguien que está fuera de contexto, de los límites, pero todavía no sabemos en qué área específica estos hermanos estaban andando desordenadamente. Pero si seguimos leyendo, descubriremos exactamente cuál es esta área de su vida que estaba causando problemas. Pablo dice que estos hermanos
estaban andando desordenadamente y no según la enseñanza que ellos recibieron. Entonces ellos tenían algo que corregir. Noten el énfasis o la importancia que Pablo le da, porque cuando menciona la palabra enseñanza, en la traducción de la Biblia de las Américas lo menciona como doctrina. Entonces hay algunos que no estaban caminando según la doctrina bíblica que ellos habían enseñado. En otras palabras, ellos ya habían hablado sobre este tema en su primera visita. También habían corregido, pero estos hermanos seguían con este mismo problema. Entonces también Pablo nos deja ver, antes de decirnos cuál es el problema, nos muestra esa seriedad del problema. Que él no comienza diciendo, os rogamos. Esa no es la frase. Aunque esa frase de os rogamos es la frase común en la carta de Pablo y es mencionada 54 veces en virtud de la misericordia de Cristo. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 6? Dice, os ordenamos. Es una frase más enfática, es una frase en el imperativo porque nos lleva a una obligación. E inmediatamente después, Pablo agrega una frase que lo único que hace es aumentar ese peso, porque él dice, si continuamos leyendo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, identificando así la fuente de autoridad, no solamente la fuente de estas palabras, sino la fuente de autoridad detrás de ese mandato. Entonces vemos que en el versículo 6 todavía no es identificado el problema, pero sí lo identifica claramente en el versículo 11, si lo podemos leer. Según de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Dice lo siguiente, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora sabemos a qué Pablo se refería en el versículo 6, ya que Pablo se refería incluso en la carta anterior, cuando hablaba de algunos que estaban andando desordenadamente. Pero no está claro por qué razón estos hermanos no querían trabajar. Pablo no estaba hablando de hermanos que no podían trabajar queriendo, sino de hermanos que pudiendo trabajar no querían. Hay dos posturas o dos interpretaciones acerca de esto. Uno, que ya se ha mencionado anteriormente, que estos hermanos habían creído en la falsa enseñanza que ya había llegado al principio de esta carta, de que el día del Señor ya había llegado. Entonces estos hermanos habían parado de trabajar, esperando que el Señor llegara y se apareciera en cualquier momento. Me imagino un poco en el primer siglo, cuando todavía había incertidumbre, si es que ya vendrá el Señor, podían tener diferentes dudas o preguntas, si será mañana, cuál será la hora. Pero algo que añadir es que también había persecución de los romanos. Estaban pasando por momentos difíciles ellos. Y otra posibilidad es que antiguamente en el mundo greco-romano existía un patrón. Este patrón tenía hombres y mujeres que no trabajaban, pero este patrón los mantenía. Y era algo de conveniencia para las dos partes. Uno, para que estos hombres y mujeres sean mantenidos o dependieran de alguien, y para que el patrón tenga un nombre. Por mantenerlos a ellos, este patrón era considerado como un buen hombre. Entonces estas son dos posturas que se dan para estas personas que no trabajaban. Pero hay algo más que añade el versículo 11. Si lo podemos leer al final, había otro problema. No era solamente que no trabajaban, sino que también andaban metiéndose en la vida de los demás. Obviamente, cuando uno está ocupado, su mente está ocupada porque tiene tantas cosas que hacer y no tiene tiempo para ir pensando en otras cosas o en las
cuestiones de otras personas. Pero cuando uno no tiene nada que hacer, probablemente quieran gastar ese tiempo, ¿no? Quieran gastar ese tiempo averiguando qué es lo que le ocurre al vecino por estar aburrido nomás. Y Pablo comienza a dirigirse a esta situación que estaba ocurriendo, básicamente con esas dos posturas o posibilidades. Pero nosotros tenemos que aplicar lo que ocurrió hace 2000 años aproximadamente a nuestro contexto de hoy, o perderemos de vista el impacto o la enseñanza que Pablo nos quiere dejar. Entonces vemos que Pablo había recibido estas noticias. Timoteo se las trajo diciendo: Pablo, hay algunos hermanos allá en la iglesia que no quieren trabajar. Y peor aún, aparte de eso, andaban averiguando la vida de todo el mundo. Entonces ya hemos identificado este problema. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Ahora vamos a entrar a la segunda, que dice: ¿cómo corregir ese problema? Se encuentra en los versículos 12 al 15. Ya hemos visto que Pablo comenzó diciendo que debíamos apartarnos de cualquier hermano que ande desordenadamente. Pero él nos recomienda algo, no solamente que nos apartemos, ya sea referencia a estas personas que no querían trabajar. Lo segundo que nos recomienda es de que este hermano sufra las consecuencias. Quizás algunos pensarán y dirán: uno es duro al decir esto, al sufrir las consecuencias. Pero ¿qué dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10? 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo entiende que la responsabilidad del creyente debe ser su propio sostenimiento y no depender de otros. Hasta el punto, como vemos acá, que si él no quiere trabajar, debían dejarlo sin comer, para que él pueda sufrir las consecuencias y quizás arrepentirse de esa mala conducta. La tercera recomendación que da Pablo, que Pablo exhorta a esa persona, que sea autosostenida. Versículo 12: a tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Ahí menciona la autoridad de la palabra, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice: déjense de meter en las cosas de los demás y comiencen a trabajar tranquilamente, que coman su propio pan. Esa es la exhortación del apóstol. ¿Cuál es esta cuarta recomendación? Vamos a ver una cuarta recomendación que dice: independientemente de que estos hermanos desordenados cambien o no cambien, nosotros debemos hacer siempre el bien. Versículo 13, podemos seguir leyendo: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. En otras palabras, si te encuentras a un hermano que verdaderamente no puede trabajar y está en necesidad, tenemos que ayudarlo. Podemos trabajar con ellos para que poco a poco se vayan responsabilizando. Y si no pueden trabajar por razones de salud, ayudemos a ese hermano. Nosotros tenemos que hacer el bien independientemente de la actitud del otro. Por eso menciona: no os canséis de hacer el bien. Hacer el bien es un principio de vida. Y es un principio de la vida cristiana. Podemos leer que William Booth dijo lo siguiente: tus días aquí en la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera, para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. El bien que yo hago no depende de cómo otros me hablen, de cómo otros me traten o de cómo otros me respondan. El bien que yo hago es el bien que a mí me toca hacer, de la misma manera que Dios ha sido bondadoso con nosotros. Y nosotros tenemos que imitar a Dios. La quinta recomendación que Pablo nos da es que si alguno no obedece, sigue con la misma rebeldía y
y no quiere someterse a la palabra de Dios, hay que tomar medidas disciplinarias de algún tipo. Si pueden abrir sus Biblias y seguirme en el versículo 14. El versículo 14 nos dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Seguramente ustedes habrán escuchado de nuestro querido amado pastor David, que en la cultura del Medio Oriente, donde la honra y la vergüenza representan algo importante, de tal manera que si un miembro de la familia deshonra a la familia o le hace pasar vergüenza, eso es algo que merece disciplina. Entonces es feo para un miembro de esa cultura ser deshonrado o pasar vergüenza. Para ellos, de alguna forma, es suficiente para corregirse. Entonces, esto estaba tratando de hacer Pablo. Pablo dice señalarlo para que se avergüence, y esto no es lo mismo que la excomunión que es mencionado en Mateo 18. Pueden acompañarme en Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. En Mateo 18 está mencionando sobre la excomunión y dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En este caso, el texto de 2 Tesalonicenses 3:15, que dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Por tanto, esto era muy diferente a lo que dice Mateo 18. Mateo 18 hablaba de ya retirarlo de la iglesia, pero en Tesalonicenses habla de que él va a permanecer entre nosotros, porque lo vamos a amonestar como a un hermano. No lo vamos a tener como incrédulo, tampoco lo vamos a expulsar por su rebelión. Podemos pensar un poco más acerca de esto, porque en aquellos tiempos las iglesias eran en pequeños hogares, en pequeñas casas. Entonces, ¿se imaginan en una casa cuántos entran? 15 a 30 personas. Entonces, en ese grupo de personas todos se conocerían. Por eso dice Pablo: a ese señalarlo y no os juntéis con él. Lo que estaba diciendo es que no lo iban a excomulgar a esta persona, sino que iba a esperar que él se pueda someter a las correcciones e instrucciones tarde o temprano. Y algo que debemos reconocer es que la gracia es algo que permea todas las exhortaciones de Pablo, todas las cartas de Pablo y todas las oraciones de Pablo. Entonces ya hemos llegado a identificar el problema y también Pablo ha ofrecido las instrucciones para corregir. Ahora Pablo ofrece un modelo de vida como ejemplo de corrección. Para eso vamos a responder a esta tercera pregunta, que dice: ¿cuál es el modelo a imitar? Versículos 7 al 10. Comenzamos por el versículo 7. Que dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Una vez más, Pablo tiene la valentía de ofrecer su forma de vivir como modelo a ser imitado. Y honestamente eso en la antigüedad era común. Hoy nosotros no tenemos muchos modelos a imitar, sino que tenemos celebridades. Antes los modelos a imitar tenían acciones, hazañas, pero ahora hay celebridades, influencers. Tienen un equipo de mercadeo detrás, donde muestran muchas veces algo que no son ellos. La diferencia de las generaciones anteriores
es que entendían que un padre de familia debería ser un modelo. Un pastor debería ser un modelo. Hasta el dueño de una empresa debería ser un modelo. Al llegar primero, digamos, a su empresa. Y estas son cosas dignas de imitar y de honrar también. Pero hoy en el relativismo, nadie quiere ser un modelo, nadie quiere ser un ejemplo. Actualmente se espera que un padre pueda decirle a su hijo: ¿alguna vez me has visto hacer o decir eso para que tú lo hagas? Hoy no vemos así en la sociedad. Muchos padres no tienen autoridad para dar el ejemplo a sus hijos. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, seguramente un pasaje conocido por muchos de ustedes. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pablo le dice esto a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, dice: Timoteo, tú eres joven, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. Y seguramente él se preguntará: ¿cómo lo hago, Pablo? Pablo le responde: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Sé ejemplo, sé modelo, y la palabra de Dios habla en esos términos. También Pablo se ofrece como modelo a seguir a los corintios. En 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16. Primera de Corintios 4:16 dice: por tanto, os ruego que me imitéis. En otro momento, o en otro pasaje, Pablo añade: como yo soy imitador de Cristo. Y esta es la idea. Él tiene la confianza de poder decir eso, porque él entiende que está imitando a Cristo. Quizás perfectamente no, pero es un modelo a seguir. Y podemos ver en el siguiente cuadro algunas veces que Pablo les dice que sean imitadores o que lo imiten a él. En 1 Tesalonicenses 1:6, imitadores de nosotros y del Señor. En 1 Tesalonicenses 2:14, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Y así sucesivamente he podido resaltar algunas palabras que Pablo insta a imitarlos. Pero no solamente a él. Pueden ver en la siguiente que también Pablo anima a que puedan imitar a Timoteo. En Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24, Pablo de alguna forma recomienda el carácter de Timoteo, que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. También presenta a Epafrodito. Y en Filipenses 2 menciona: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Se imaginan presentar a una persona de esa forma? Creo que debe cumplir ciertas o bastantes cualidades, ¿no?, para que Pablo lo recomiende de esa forma. También a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Pero encontré algo más específico de cómo podemos imitar a Pablo, y está en el siguiente cuadro. ¿Por qué Pablo era un ejemplo a imitar? Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 lo menciona. Porque Pablo imitaba al Señor Jesucristo. También él era un modelo en la predicación del Evangelio. Porque era un modelo porque él soportaba el sufrimiento. También
nos llama a imitarlo porque era un ejemplo de humildad, de amabilidad, de afecto, de sacrificio propio, de santidad, de oración, de trabajo duro. Quizás hayan más características o cualidades de Pablo, pero estas son algunas que pude encontrar y por qué Pablo se pone como ejemplo para ser imitado. Entonces Pablo estaba ofreciendo de alguna forma modelos de carne y hueso para que otros pudieran imitarlo. Pero vamos a seguir con el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7 para seguir estudiando lo que Pablo nos sigue diciendo. Él dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo enfatiza eso cuando dice, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Y esas dos palabras son claves. Pablo estaba diciendo que es algo que ellos ya habían escuchado anteriormente. Por eso, si ellos ya habían escuchado y ya sabían, ahora deberían hacerlo. Tienen la obligación de hacerlo. Y ahí en el mismo versículo 7, en la segunda parte, Pablo añade, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y reconozcan estos plurales, no anduvimos, y se refiere tanto a Pablo, a Timoteo, a Silas, porque ellos eran parte del equipo plantador de iglesias, como ya hemos venido estudiando. ¿Y qué quiso decir con eso que no anduvimos desordenadamente? Que está en el versículo 7. La respuesta está en el versículo 8, que dice, ni comimos de bar del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ni comimos de bar del pan de nadie, quiere decir, o es una expresión hebrea, era una forma de decir que no obtuvieron de nadie para su sostenimiento. Pablo no hizo esto por orgullo, sino que era una estrategia misionera. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, se le dice exactamente la misma respuesta, que él no obtuvo ningún beneficio de ellos. Le dice lo mismo a los ancianos de Éfeso y Mileto. Pero acompáñenme en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14, lo que nos dice. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. La palabra de Dios dice, así también ordenó el Señor a los que anunciaran el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo dice que él tenía el derecho de recibir un salario, y en efecto todo ministro de la palabra tiene ese derecho. Pero Pablo dice, sin embargo, no hemos usado de ese derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio. Y eso lo menciona 2 versículos antes. Pero todo esto era una estrategia misionera para la predicación de la palabra de Dios. Pablo no quería que haya ninguna piedra de tropiezo ni nada que estorbe para que él siga predicando. Y lo hace por 2 razones. Uno, él no quería que la iglesia, que ya tenía de por sí pocos recursos, tuviera que cargar con él. Y número 2, porque él quería ofrecerse a sí mismo como un modelo que nosotros pudiéramos imitar. Dicho de otra forma, el modelo de Pablo está ofreciendo es un modelo de autosostenimiento, de trabajo arduo y una ética de trabajo que honre y agrade a Dios. Si quiero ser el reflejo de Cristo de alguna manera, entonces debo ser de ejemplo en mi lugar de trabajo. Y quiero concluir con lo siguiente. Pablo presenta a 2 tipos de personas, a 2 clases de personas. Unos que fueron corregidas y otras las personas que dan esa exhortación o corrigen. Para los que fueron alguna vez corregidos por sus líderes o pastores,
Creo que deben tenerlo presente que esto se hace por amor a ustedes, no por odio o porque nos caen mal. Porque el propósito de la corrección es que crezcamos a la estatura de Cristo y reflejemos su imagen a través de nuestra vida. Como dijo Charles Spurgeon, nadie es perdonado para que siga viviendo en su pecado, sino para ser entrenado en la santidad. Y ahora para las personas que cumplimos una función de liderazgo y tenemos ovejas a nuestro cargo, debemos reconocer que la espiritualidad de un creyente no se mide por la capacidad de reprender, sino por la de restaurar a esa persona. Y acompáñenme para ver lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los creyentes espirituales buscan al hermano no para reprenderle y alegrarse por su vergüenza, sino para restaurarlo, amonestándolo. Y esto lo hacen con el sentido de poner una advertencia para que ellos lo consideren y lo eviten. Un autor conocido, seguramente por muchos de ustedes, que es A.W. Tozer, dijo: un fariseo es duro con los demás y blando consigo mismo, pero un hombre espiritual es blando con otros y duro consigo mismo. En el legalismo hace que tomen como enemigo a las personas que no viven conforme a ellos consideran que es correcto. Y esto contradice no solamente la enseñanza de Pablo, sino también el amor de Cristo. Los legalistas se consideran como perfectos y consideran al resto de los hermanos como pocos espirituales. Juzgan al hermano contrastándolos con ellos mismos y no con la medida de Cristo. Debemos ser creyentes espirituales que busquen restaurar al hermano caído. Y debemos hacerlo actuando como Cristo, porque el Espíritu produce en nosotros el carácter de nuestro Señor. Nosotros debemos buscar, como el buen pastor, a la oveja extraviada, esforzándonos por encontrarla, y cuando la encontremos, ponerla sobre nuestros hombros y llevarla a que se restaure la comunión con su Señor. Pablo nos está desafiando y nos está exhortando de la siguiente manera, para que nosotros podamos no solamente entender, comprender y ahora ya lo sabemos, sino que ahora, como dice la palabra, ahora que sabemos, debemos hacerlo. Y ese es nuestro desafío, hermanos, como iglesia. Señor Dios bueno, todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana. Gracias, Señor, porque cada día tú nos hablas a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que estas enseñanzas que tú has puesto, Señor, no quede, Señor, como una teoría, no quede como algo intelectual, sino que lo podamos llevar a práctica en nuestra vida y en nuestro ministerio, Señor. Te rogamos que nos ayudes a poder corregir con un espíritu de mansedumbre, que tengamos presente cuánta bondad hay en ti, Señor, y que podamos ser reflejo de Cristo en nuestra vida. Permítenos poder ser de testimonio a otros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es crucial mantener a nuestros misioneros en nuestras oraciones. Y hoy deseamos recordarte algunas de nuestras obras misioneras para que las tengas presente en tus momentos de oración. Obra local Pacasmayo, hermanos Jonathan y Ana Rosa Cotera. Obra Misión Paiján, hermana Jessica Murga. Obra Misión Casa Grande. Y nuestra iglesia hija con el pastor Néstor y Elsa Méndez. Misión Suiza, Perú, Cachibo Pucallpa, hermana Rosemary Bazán y familia. Londres, en el Reino Unido, misioneros Fernando y María Castro.
Guadalajara, en España, misioneros Ricardo y Piedad Reyes. Kurdistán, en el Medio Oriente, misioneros David y Marilis López. En cada uno de estos lugares, día tras día se lleva a cabo un trabajo arduo, con el objetivo de alcanzar a aquellos que aún no conocen a Jesús. Oremos por la fortaleza espiritual de cada familia misionera.